Entonces, nuevamente, para que quede en la grabación, el concepto de desarrollos en geometría descriptiva involucra la transformación o el desdoblamiento de una superficie volumétrica constituida por planos y o superficies en un dibujo plano, el cual puede recortarse y doblarse para construir nuevamente a partir de la superficie volumétrica original a partir de la cual se ha desarrollado. Entonces, si ustedes recuerdan, a principio de semestre, yo les compartí a ustedes unos poliedros, ¿sí? Que estaban que ustedes podían armar, ¿cierto? Entonces yo les compartí a ustedes que en este caso este volumen es un volumen conformado por planos, si son planos o polígonos, en este caso, sí, pero es un plano, un polígono de 3 lados. Entonces es un plano, la unión de esos planos pues me forma un volumen. Entonces yo esos planos los puedo poner en un papel, o sea, en un papel en 2D, y los dibujo, los puedo recortar y armarlos. Entonces, eso es un desarrollo. Entonces, ahí dice, involucra la transformación o el desdoblamiento de una superficie volumétrica constituida por planos y o superficies, las dos cosas, puede ser planos y superficies o planos o superficies. Entonces, esto es un plano que mediante un proceso geométrico, pues yo llevo a un plano 2D, ¿cierto? Entonces, si yo necesito saber el tamaño real de recuerden, de eh, plano, ¿sí? Acá. Pero ese es un plano. Entonces, digamos, por ejemplo, ese plano que yo veo ahí. Ahí, ese plano que yo veo. Sí, ahí, ese plano. Entonces, ese plano, pues, yo lo estoy viendo aquí en el ejercicio cuando lo paso a 2 dimensiones de esta manera. ¿Sí? Yo lo veo aquí, ¿cierto? Acá. Aquí en esta vista aquí, ¿cierto? Y en esta vista lo veo acá. Y en esta vista, pues, lo veo acá. Y si yo necesito saber cuál es cuál es el tamaño real de ese plano, pues usted ya conoce que pues, yo tengo que hacer unos auxiliares para o un proceso geométrico en este caso, que consiste en trazar unas auxiliares para encontrar un tamaño real, ¿sí? Cuando lo tengo en tamaño real, ¿qué puedo hacer? Pues entonces cuando lo tengo en tamaño real, creo que ese es, ¿cuál es ese? Ahora no me acuerdo, creo que es este. Sí, no, ese no es, no me acuerdo cuál era. Creo que es este. Entonces, este triángulo, si es ese,
No, este es el de atrás. Este es este, sí. Este triángulo en tamaño real, pues es así. Yo hice un proceso geométrico para encontrar cuál es el tamaño real de este plano. ¿Sí? Aquí no lo tengo, aquí tampoco. ¿Sí? Es un oblicuo. Entonces yo lo que hice fue un proceso geométrico para llevarlo a una vista donde lo vean en tamaño real. Y una vez lo tengo ya en tamaño real, pues ya listo, lo puedo dibujar y lo puedo pasar aquí a un papel. Y lo mismo eh, con todos los planos. ¿Sí? Entonces yo, el cuestionario Juan Daniel es el unidad 3 y unidad 4, o sea, con los conceptos que vemos hoy, este cuestionario es uno solo. ¿Listo? Entonces, solo queda un cuestionario. Sí, porque yo lo tengo unidos, porque es que conceptos hay poquitos, entonces, más estos suman un cuestionario, entonces ese cuestionario lo vemos la otra semana, una vez tengamos claros esos conceptos de superficie, porque esto incluye también superficie, ¿listo? Sí, es la otra semana. Eso es la otra semana. Entonces, eso que ustedes hicieron, o que ustedes ya saben hacer, pues me permite hacer este tipo de figuras, ¿sí? Este tipo de programas que, por ejemplo, que yo tengo acá, con el que yo trabajo, ¿sí? Donde yo pues estoy viendo aquí un volumen, en este caso, este plano, pues yo le puedo decir al programa, bueno, este es un volumen, eh, el, hay superficies que mediante procesos geométricos las puedo desdoblar, ¿sí? O sea, así. Entonces, en este caso, para los planos, en este caso, pues el proceso geométrico que utilizo es llevarlo a tamaño real, ¿sí? O sea, llevarlo a filo, después llevarlo a una vista en tamaño real y lo saco. Este programa, por ejemplo, ¿qué hace? Este programa, digamos, reconoce cuando las superficies son desarrollables, ¿sí? Entonces, ¿qué es desarrollable? Digamos acá. Entonces, una superficie desarrollable es eso, que mediante procesos geométricos, ¿cierto? Involucra la transformación o el desdoblamiento de una superficie volumétrica constituida por planos y superficies en un dibujo plano, el cual puede recortarse y doblarse para construir nuevamente a partir de la superficie volumétrica original a partir de la cual se ha desarrollado. Entonces, por ejemplo, este programa es un programa que de verdad es muy útil para esta clase. ¿Por qué? Por ejemplo, eso es una superficie. Eso es una superficie que el programa reconoce que es desarrollada a partir de planos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí al programa, bueno, superficies, ¿sí? Herramientas de superficie, hay una herramienta que se llama acá, una que se llama un rol, es como un rol, sería como desdoblar y developable surface, ¿sí? Superficie desarrollable. Entonces, él desdobla superficies desarrollables. Entonces, si la superficie es desarrollable, él la desdobla. Entonces, hay varias maneras. Entonces, dice, si usted quiere desdoblar esta superficie, ¿sí? Puedes doblarla por planos, así como yo la hice aquí. Obviamente es un programa que hace todo esto automático. ¿Sí? Entonces, yo le digo que sí, que la desdoble, y él saca así todos los planitos, toda esa superficie está formada por esos planos. ¿Sí? O yo le puedo decir también, no, bueno, no los ponga separados, sino que pronto pues trate de unirlos. Pero ¿sí? Entonces él saca acá esto. Es como una especie de, ¿cuál es el de select, review selección. Será ahí me saca una, sí, entonces ahí yo veo acá, borramos eso. Bueno, él lo numera acá. Entonces él numera cuál cara, pero entonces al hacer ese desarrollo, pues hay caras que si él las desdobla una tras de otra, pues van a quedar montadas, y lo que pasa aquí. Entonces, digamos, este es una superficie desarrollable, pero necesito de pronto
como de pronto esos elementos que se están como superponiendo, pues entonces de pronto ubicarlo en otro lado, ¿sí? O sea, aquí es como es el explode, ¿por qué no es explode? Porque no se puede explode. Bueno, por lo que va pegado con esos cositos acá, preciso. Bueno, entonces, digamos, voy a hacer otra vez un explode acá. Pero sin etiquetas. Esto. Es esto mismo, pero sin las etiquetas. Listo. Entonces, por ejemplo, esta superficie, pues es desarrollable, pero entonces al unirla toda, pues va a pasar esto. ¿Sí? Va a pasar que pronto un elemento pues va a quedar montado sobre otro. Entonces, entonces, por ejemplo, este elemento, que es este, y este elemento, que es este, de pronto, tendría que hacerlo como en dos partes, ¿sí? Y luego, pues, este va unido con el 14, bueno, después lo uno así. Entonces va como en dos partes. Este no lo podría poner acá porque igual se montaría. Entonces, este tendría que hacer la parte. Entonces, así, pues, podría de pronto hacer eso, ¿sí? O sea, sacar estos elementos unidos, y aquí solamente doblaría y aquí, pues, pegaría. Entonces, el programa este lo hace automático. Eso que nosotros hacemos allá con todo el proceso de llevar ese plano a filo, después llevarlo a un tamaño real, después uno todos esos tamaños reales en una hojita y ahí los dibujo y listo, los imprimo y lo armo. Eso es un desarrollo de una superficie. Esto que yo tengo acá, cuando yo dibujo otro tipo de sólidos, por ejemplo, entonces ese es conformado por planos, ¿sí? Son planos que pues al ser desarrollables, al unirse forman un volumen, pero ese volumen es desarrollado. Eso ya fue lo que ya lo entendemos como concepto, ¿cierto? Lo que veíamos de las superficies, entonces, ¿qué tipos de superficies existen? Entonces nosotros veíamos que existen superficies que son de doble curvatura o de simple curvatura, ¿sí? Las que vimos de doble curvatura, pues no, digamos, se pueden desarrollar, ¿sí? Si ustedes han visto, por ejemplo, una esfera, si una esfera es una esfera, por ejemplo, es una superficie de doble curvatura. Cuando yo hago aquí una esfera, esa superficie se considera de doble curvatura. ¿Qué es doble curvatura? Doble curvatura es que su generatriz es una curva y su directriz es una curva. Si nosotros revisamos las que estamos viendo, si por ejemplo nosotros estamos haciendo un cilindro, ¿sí? Cilindro y un cono. ¿Sí? Esas superficies son de simple curvatura. ¿Por qué? Porque se consideran de simple curvatura, porque su generatriz es una recta y su directriz es una curva. Aquí, su generatriz es una recta y su directriz es una curva. Entonces, por ejemplo, para verlas más simples, viendo estas figuras un poquito más simples, yo las puedo visualizar de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahí si ustedes ven que esta es una generatriz recta y una directriz curva. Aquí en el cono, pues, es mucho más simple. Esta es una generatriz y su directriz es una curva. ¿Qué pasa con la esfera? La esfera, mira, la esfera está conformada por una curva, ¿sí? Una curva, y esa curva se mueve sobre otra curva, ¿sí? Entonces eso es doble curvatura. Entonces, estas superficies que son de doble curvatura, ¿cierto? Yo no las puedo desarrollar, ¿sí? Por métodos geométricos tradicionales. Lo que se hace es una aproximación. Ustedes han visto, por ejemplo, el desarrollo de una esfera, pueden dividir la esfera como en varios hemisferios y recortar esos hemisferios y tratar de unirlos. O pueden, por ejemplo, convertir esta esfera a unos planitos. Ustedes han visto, por ejemplo, un balón de fútbol es
pues intenta simular una esfera, ¿sí? Un balón de fútbol es formado por planos, ¿sí? Bueno, los antiguos, ahorita sí hay unas técnicas diferentes para todo eso, pero son técnicas formadas a partir de planos. Entonces yo, por ejemplo, esta esfera, si yo la quisiera desarrollar por elementos, por conceptos geométricos, o se llaman como desarrollos aproximados. Yo esta esfera le puedo decir que se vuelva puros planos. Y entonces hago esto, pronto lo aplico un poquito más. Entonces esos planos, entonces esa esfera la convierto en una malla y esa malla pues yo ya la puedo, o sea, lo vuelvo como puros planitos. Eso se llama un desarrollo aproximado. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, esta recta, pues la vuelve una curva. Entonces él aproxima, él hace una aproximación. Entonces esta curva acá la vuelve una recta, esta curva acá la vuelve una recta. Entonces son desarrollos aproximados. No son desarrollos geométricos. Entonces estas de doble curvatura son superficies que tienen un concepto de construcción diferente. O sea, para volverlo a un volumen en realidad, o sea, utilizaré otros procesos. Estas de simple curvatura, ¿sí? Pues yo le puedo, en este caso, descomponerla. Estas superficies las puedo descomponer en unos planos. Esta que está aquí, el cilindro, entonces yo le digo desdoblar. Entonces lo que hace es esto. Él me convierte esta superficie, me la convierte en un rectángulo y en dos círculos. Y si yo ese rectángulo lo dibujo en un papel y luego lo recorto y luego lo doblo, ¿sí? Entonces ahí dice involucra la transformación o el desdoblamiento de una superficie, ¿sí? Para construir nuevamente a partir de esa superficie volumétrica original a partir de la cual se ha desarrollado. Entonces lo que hago es, listo, lo recorto, hago un doblez o doblo esta superficie para que vuelva esta superficie lateral y esto después lo pego. Este es cono. Si yo le digo desdoblar, pues este cono es esta figura. Esta es la superficie, la base, un círculo, y su superficie superior en este caso es de esta manera. Si tiene esta curva aquí abajo para empalmar con el círculo y tiene estas rectas que pues una vez doble la superficie se va a unir acá. Este sería como una costura, se va a una costura, esta es una costura. Ahí cuando yo doble la superficie pues esa costura la va a unir, esta costura se va a unir con esta costura. ¿Sí? Entonces ahí hace una vez le coloco aquí el pegue aquí. ¿Sí? Ahí iría el pegue y este pegue pues va con esa parte. Estas son superficies desarrollables. Estos son superficies. Las que vimos en el anterior ejercicio, entonces, en la anterior unidad, perdón. Esas superficies yo las puedo, además de que las puedo dibujar, pues las puedo construir ahí, hacer el dibujo de esta superficie, pues las puedo desarrollar. Entonces, en esto consiste el tema de superficies. Hay un mapita aquí mental que yo les compartí. Entonces, esos desarrollos pueden ser de superficies con elementos paralelos o de superficies con elementos convergentes. ¿Sí? O sea, yo puedo agrupar las superficies a partir de su forma o su tipo de desarrollo. Entonces, que son elementos paralelos que yo puedo aplicar a prismas y cilindros y elementos convergentes que yo puedo aplicar a pirámides y conos. Entonces, estos tipos de superficie, las que son de simple curvatura, ¿sí? Entonces, las puedo clasificar así. Entonces, esta sería de elementos paralelos y esta de elementos convergentes. Y dentro de los elementos paralelos, yo puedo, por ejemplo, tener un prisma.
Un prisma es un elemento, una figura poligonal, ¿cierto? Que tiene una base, en su base un polígono. ¿Sí? Entonces, en este caso yo puedo decir, bueno, mi polígono es un pentágono y la superficie una recta. Entonces, aquí está formado, mire, este es un prisma. Entonces, el prisma puede ser triangular, cuadrilátero, pentagonal, hexagonal. ¿Sí? Este prisma que yo aquí de 5 lados, ¿sí? Tiene los mismos principios, o sea, es una recta generatriz y su directriz pues es otra recta. Si yo le digo desarrollar esta superficie, es lo que va a, es esto, a formar es esto. Ah. Bueno, él hace un desarrollo ahí, como él de pronto lo hacemos, ¿cómo debería verse? Yo lo pondría este aquí. No, así que se... Bueno. Ese sería el desarrollo de esta superficie. Esta. Entonces, si yo quiero construir ese elemento, pues es muy parecido, digamos, la forma como yo hago el desarrollo de un prisma y la forma como yo hago el desarrollo de un cilindro. Entonces, por eso es que los agrupamos en dos tipos que son o elementos paralelos, que yo lo puedo aplicar a los prismas y a los cilindros, y que yo debo tener dos requisitos para hacer desarrollo. Ahorita cuando ya entremos ya en sí en el tema o cómo se hacen, vemos esos conceptos, que yo hallar una sección recta y hallar todas las aristas en longitud real. Y elementos convergentes, que es aplicable a pirámides y conos. Entonces, elementos convergentes también lo puedo aplicar a pirámides, a pirámides y a conos. Entonces, en este caso, una pirámide también puede ser esto. Puede ser también pentagonal, de base pentagonal. Entonces, aquí yo voy a construir, bueno, aquí tengo una pirámide, muy bien, sacamos la que una vez, pirámide. De base pentagonal. Es una pirámide. Sí. Y entonces, para hacer el desarrollo de estos proyectos, utilizamos los mismos principios, elementos convergentes, convergen en un punto en este caso. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir aquí desarrollar. No label, no. Entonces, aquí él pues pone esta así. Entonces, mire que pues lo que yo veo ahí es muy parecido
como si yo tuviera un desarrollo de un, ¿sí? De un cono. ¿Sí? Entonces hay elementos convergentes que convergen en un punto, y esos elementos que llevo aquí, esas aristas, ¿sí? Recuerden que para hacer el cono, ustedes dividen el cono, lo dividen en 12 partes y lo dividen en elementos, ¿cierto? Esos elementos que ustedes ven, que trazan para dibujar el cono, son los elementos que ustedes van a llevar a la longitud real. Entonces, estos que yo veo acá, estos elementos, pues, son desarrollados a partir de elementos convergentes, me sirven para prismas, y para pirámides, perdón, y conos, y a partir de elementos paralelos me sirven para cilindros y prismas. Bueno, entonces aquí dentro del tema este dice, bueno, aquí se figura, muestra un ejemplo de un cono, ¿sí? Como de un cono, no, perdón, de un cubo, y su desarrollo, ¿sí? Que es traer las caras hacia un lado. Entonces aquí muestra unas flechitas de que traemos la cara superior para este lado, la inferior para este lado, la posterior la traemos hasta allá, y ahí pues lo dibujamos en un papel y podemos armar ese cubo. Entonces, como la mayoría de cajas que ustedes ven ¿en qué? De empaques, pues tienen este principio. Dice, no todas las superficies son desarrollables, al menos no siguiendo principios geométricos, lo que les comentaba, principios geométricos generales. Para construir una estructura descriptiva se hace especial mención de las superficies de simple curvatura, de las pirámides y de los prismas, en los cuales debe hacerse algunas observaciones previas que permiten clasificar la superficie que se pretende desarrollar. Aquí está conos, cilindros, pirámides, prismas. Este prisma, en este caso, por ejemplo, yo a este prisma le podría hacer un corte. Digamos, aquí este prisma, yo puedo hacer una superficie plana. Sí, en ese prisma yo le puedo decir que lo recorte, le puedo hacer un split. Y convierto esa figura en un prisma, pero truncado. O cuando tienen un corte, pues generalmente se llama, o se dice que está truncado. Entonces, por ejemplo, ese prisma yo le puedo hacer un corte acá, de esta manera, con un plano de corte, y pues puedo verlo de esta manera, si tiene un corte su figura. Su desarrollo, pues, ¿cuál sería su desarrollo? Este sería el desarrollo. ¿Sí? Entonces tengo una cara, una base, que en este caso sigue siendo una base pentagonal, pero ese corte que yo le hago acá, ese corte me figura, me forma una figura de 5 lados, pero pues obviamente un poco más estirada, ¿no? Igual, y vamos al derecho, así. Y la parte de abajo, pues la parte de las caras tiene 5 caras, pues cada una varía en tamaño. Entonces hay una más grande, otra más pequeñita, otra pequeñita aquí, otra que se repite igual. Y otra, entonces tiene 5 lados. Este sería como el desarrollo de ese prisma con un corte. Entonces, los conos, cilindros, pirámides y prismas son superficies desarrollables que se dan temas de estudio de una geometría descriptiva. Ellos se clasifican de acuerdo a sus elementos y aristas, de manera que si se plantea un ejercicio de clasificación de las anteriores superficies, puede ser que algunos consideren a los conos y los cilindros como un grupo, que serían superficies de simple curvatura, y a las pirámides o los prismas como otro grupo, compuesto por superficies planas, pues serán bases poliédricas. No obstante, en el tema de desarrollos, la familiaridad es mayor entre los cilindros y los prismas, como el grupo de superficies con elementos solidistas paralelos, y entre los conos y las pirámides, como el grupo de superficies con elementos solidistas convergentes. Entonces, pirámides y prismas son elementos poliédricos. Cilindros y conos son elementos de curvatura simple, pero para el desarrollo de superficie, pues mejor los agrupamos de acuerdo a la manera como hacemos su desarrollo. Entonces, los cilindros, en este caso, y los prismas
tienen un concepto de desarrollo parecido, que es a partir de elementos paralelos. Los cilindros y los prismas tienen en común que sus elementos o aristas son todos paralelos entre sí. Por tanto, deben cumplir con las reglas definidas de paralelas entre ellas, que son paralelos en todas las vistas, y en consecuencia, si uno de ellos está en longitud real, entonces todos lo estarán. Y que si uno de ellos es llevado a posición como punto, entonces todos estarán como punto. Entonces, acá hay un ejemplo ya visto en lo que hacemos en un papel de un prisma, en este caso cortado, y cómo hacemos su desarrollo. ¿Listo? Entonces, aquí está explicado cuáles son los pasos. Dice desarrollo de un prisma. Los cilindros y los prismas contienen que están compuestos de elementos o aristas paralelas. Al tener un caso general dado presentándose aquí, entonces explican ese procedimiento. Entonces, vamos a visualizar ese procedimiento en unos documentos que yo les compartí. Entonces, yo los ordené de esta manera. Primero, prismas y después pirámides, ¿sí? No hay ninguno de cilindros o de conos porque el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que aquí es más sencillo. Primer ejercicio que acá compartió, desarrollo de un prisma recto truncado. Entonces, ustedes van a abrir el archivo, lo van a abrir en el Adobe Reader. Bueno, ese es sencillo porque bueno, el prisma está apoyado sobre el piso, no tiene ningún giro en el espacio, entonces es muy sencillo de ver. Dice, tengo en este caso un prisma con un corte, que lo hace prisma truncado, y es recto porque acuérdense que su base con su eje forman 90 grados. Entonces, la visualización de este prisma en la superficie, pues veo estas aristas, la veo como punto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo? Los dos pasos iniciales que yo tengo que hacer. Dice acá. Primero, sección recta, donde las aristas y elementos estarán como puntos. Segundo, longitud real, todas las aristas o elementos. Bueno, entonces en este caso, por la visualización que tenemos, el ejercicio, ¿sí? El prisma, en este caso, la sección del prisma la estoy viendo acá, en superior, entonces dice, sección recta donde las aristas y elementos estarán como puntos. Entonces aquí estoy viendo la arista EH como punto, la arista EF como punto, la arista CD como punto. Segundo, la longitud real de todas las aristas o elementos. Entonces, si aquí las veo como punto, aquí van a estar en longitud real las aristas. Entonces, ahí ya no tengo que hacer nada más. ¿Sí? En el siguiente ejercicio sí vamos a hacer estos dos pasos que no los tendría aquí dibujados. Entonces, como aquí tengo ya dibujado todo, ya tengo, digamos, la sección y tengo las aristas en longitud real, hago el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es simplemente generar una línea de desarrollo. ¿Sí? Esta línea de desarrollo siempre la voy a hacer donde yo tengo las aristas en longitud real. ¿Sí? En este caso, esa línea de desarrollo va a estar siempre perpendicular a las aristas que están en longitud real. Y voy a proyectar todas las líneas. Voy a proyectar las líneas, ¿cierto? Estas líneas, donde terminan, las voy a proyectar paralelas. Entonces, como son elementos paralelos, entonces es un desarrollo paralelo. Entonces, aquí voy a hacer estas proyecciones paralelas. Listo, voy a empezar a trazar la lista AB. Aquí AB está en longitud real. ¿Sí? Esa separación que yo pongo acá puede ser cualquiera. La puedo poner pegadita, la puedo empezar ahí si quiero, o la puedo poner un poquito más de para allá. Esa sección, esta separación dice es arbitraria. Importante que sí que esta lista esté formando 90 grados pues, con la línea de desarrollo. Bueno, ahora, la distancia entre las aristas la tengo en la sección. Entonces, para eso yo hallo la sección. La sección me permite a mí medir qué distancia hay entre aristas. En distancia real, ¿no? La distancia real que hay entre las aristas. Entonces, con un compás, ustedes pueden tomar la distancia que hay de la arista AB a la arista CD, por ejemplo, con un compás o con una regla. Entonces, ¿qué hacen? Toman esta distancia, ¿sí? Entonces, en este caso, yo la puse aquí, pero bueno, debería estar acá. Esta distancia
En este caso, como es una figura poligonal, hexagonal, pues sus distancias todas son iguales. Entonces mire que la distancia de AB a CD es la misma que hay de IJ a GH, son todas iguales. Entonces, ¿cuánto es? 14.5. Entonces ahí voy a trazar la lista CD. ¿Hasta dónde la voy a trazar? Hasta dónde está el punto C. ¿Desde dónde la voy a empezar? Donde está el punto D. Y así hago con todas. Entonces, la siguiente distancia de CD a EF, ¿cuánto es? 14.5, ¿sí? Y trazo la lista. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta llega el punto E. La siguiente distancia, que es entre la lista EF y la lista GH. Y trazo la lista hasta donde el punto G. Sigo midiendo, ahora de GH hasta IJ. Entonces trazo la lista IJ. Sigo midiendo desde IJ hasta KL, entonces trazo la lista KL. Y mido la distancia que hay de KL a la lista AB. Entonces, si yo empecé en AB, tengo que cerrar en AB. Si yo empecé en CD, pues cierro en CD. Donde empiezo, con la lista que empiezo, con esa lista cierro. Luego, uno de los aristas, ¿sí? Uno de los aristas. Y este desarrollo que yo tengo acá es el de la superficie, digamos, de las aristas. Si la figura tiene tapa, ¿sí? Si la figura tiene tapa, pues entonces la tapa inferior, pues es un pentágono, es un hexágono, perdón. Ya la tenemos acá dibujada, entonces esta sería la tapa inferior. Pero la tapa superior, como tiene un corte, pues acá esta figura, aquí está de filo, este plano está de filo, entonces puedo encontrar la tapa superior mediante que un proceso geométrico que ya vimos, que es sacar una vista auxiliar a ese plano, que sería el G2, E2, I2, C2, K2, A2, y llevarlo a tamaño real. Ya sabemos proyecciones perpendiculares a la vista auxiliar. Tomamos las distancias desde la vista 1, pasamos las distancias y aquí tenemos la tapa de la parte superior. La podemos poner en el prisma, donde va a ir ubicado y podemos poner la tapa de la base. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto básico de desarrollo. Hay un segundo ejercicio acá, que es un prisma, en este caso, oblicuo. Es lo mismo, ustedes también lo abren por Adobe Reader. Ahí lo tienen paso a paso. Bueno, el ejercicio empieza acá. ¿Cómo sabemos dónde va la tapa? Por los puntos que están más cerca del auxiliar. No, Oscar, la tapa, ¿cómo así que dónde va la tapa? Pues la tapa se hace por triangulación, Oscar. O sea, a ver. Sí, por ejemplo, aquí. Esto es muy parecido al que hicimos allá. ¿Sí? ¿Cómo así que? Pero le voy ese está agrupado. A ver. Ah, no, ese está. Bueno, ¿cómo así que cómo sabemos dónde va la tapa? La tapa puede ir en cualquiera. O sea, a ver. Esta tapa, sí, mire que aquí hay EC. Entonces, puede ir por este lado, puede ir por GI, puede ir por IK, por cualquiera, puede ir digamos, a cualquiera. Entonces, usted la puede ubicar en cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si usted sacó aunque la puede dejar ahí despegada, igual también es válido que usted la deje aquí, le pone los elementos de pegue y cuando lo arme lo pega. No necesariamente tiene que ponerla aquí en el dibujo, pues se ve más bonito, pero no es necesario, porque igual para armarlo, pues usted lo podría recortar esto aparte, recortar la tapa aparte, recortar la tapa aparte y pegarlos, ¿sí? Pero ¿cómo paso yo esto acá? Por triangulación, ¿sí? Triangulación, ¿qué es triangulación? Triangulación es, a ver, pero pongo aquí estas. Triangulación es que si yo tengo la tapa ahí separada, pero a ver si la vemos aquí mejor en superior. Si yo tengo esta tapa ahí separada, ¿sí? Yo la saqué en un plano. ¿Dónde debo colocar la tapa? Utilizan métodos de
de triangulación. ¿Qué es triangulación? Triangulación es, usted ubica uno de estos puntos, ¿cierto? Ah, bueno, lo que pasa es que, a ver, hay varios trucos acá. Usted podría hacer esto aparte y recortarla. ¿Y qué hace después? Pues dice, ah, bueno, ¿dónde va a ir esta de acá? Entonces yo la voy a mover a donde va a ir. Entonces muevo este punto a donde, bueno, pero la voy a rodar un poquito. Entonces mueve este punto, ¿cierto? Mueve uno de los puntos a donde está acá, ¿sí? Y mediante rotación acá, pues este punto lo va a rotar y lo va a poner ahí, ¿sí? Debería funcionar por cualquier lado, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, pongo este punto acá y roto este acá, pues entonces va a ir acá. Ay. ¿Sí? O si yo roto este punto de acá a acá, pues debe ir ahí, ¿sí ve? Ahí es consciente. O si yo roto este punto, pues debe ir acá. Entonces, un truquito sería, Oscar, pues que usted la haga aparte y después usted la puede ubicar, o sea, la puede, digamos, mover a cualquiera de los elementos, sí, la puede ubicar en cualquiera. Ese es como el más fácil, sí, digamos, puede ir ubicada en cualquiera. Lo mismo eso, pues, es si va ubicada en cualquiera, si usted la mueve, pues puede ir ubicada en cualquiera, la puede poner acá y debería coincidir con cualquiera, ¿sí? La puede ubicar donde quiera. Pero hay un método para, pues no, para no hacerlo así, aunque este método me parece sencillo y no complicado, ¿sí? O sea, simplemente recortar en otro lado y después traerla completa y pegarla con cualquiera de las caras. Pero hay otra idea que es el concepto de triangulación, ¿sí? Entonces, ¿qué es triangulación? Triangulación es, por ejemplo, si yo quisiera pasar por elementos, por métodos geométricos, esto, entonces yo puedo con el compás, ¿sí? Con el compás tomar esas distancias, por ejemplo, ¿sí? Con el compás, digamos, hacer centro acá y si quiero pasar esta línea, pues ubico la línea con la que está ubicada. ¿Sí? Bueno, digamos, pero, es que como aquí no tengo, aquí no sé cómo poner esta línea de otro color para que se vea. Sí, esa línea roja que yo veo, esta línea. Entonces, si yo quiero construir este elemento por métodos simétricos, utilizo la triangulación. Entonces, si yo quiero ubicar este punto acá, ese punto acá, esa distancia que tengo ahí, pues, ¿qué hago con el compás? Entonces, con el compás ubico este punto, o sea, trazo con el compás este punto acá, o sea, desde aquí. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, voy a ubicar, a trazar este mismo radio con el compás. Acá, espere. Acá, ¿sí? ¿Y cómo ubico este otro punto? Entonces, con el otro, digamos, con el, eh, yo ahí trazo ese, pero ¿dónde ubicaría ese punto? Entonces, por triangulación, este otro punto debe ir acá, ¿sí? Donde coinciden los dos radios, ¿sí? Pues ahí es ese punto, yo lo puedo ir trasladando con el compás. Con el compás yo puedo hacer esa triangulación ubicándome en los centros y ir moviéndome por el, ¿qué? Eh, por el papel, ¿sí? Con el compás, ubicando los puntos. Entonces tengo esas dos maneras. Con el compás, ir moviendo los puntos, ir ubicando estos puntos de corte y moviéndome con el compás y los voy ubicando. Entonces primero ubico un lado, entonces primero ubicaría sobre el lado que me voy a ubicar. Entonces, bueno, pongo este acá, esta línea, la pongo ahí. Ah, no, esta no era que está, esta era de acá, ¿no? Sí, entonces sé que esa línea va ahí, bueno, coincidente ahí con el
Esa era. Voy a ver acá, ¿no? ¿Dónde ibas a alinear? Se me olvidó dónde ibas a alinear. Primero, rotar. Como no tengo los. Acá, sí, esa es ahí. Entonces ahí voy a ubicar esto. ¿Sí? Esa línea la voy a ubicar ahí. Ahí voy a trazar un radio acá con el compás, ¿cierto? Que sería primero este que yo traje aquí. Acá, ¿sí? Listo. Y esta que está aquí, este lado, lo voy a mover, voy a trazar un radio que está acá. Se me olvida el del radio cuál es. Sí. O sea, este punto, este tiene centro acá y este tiene este se está moviendo hacia este lado y este luego lo voy a mover. Se va a mover hacia acá. ¿Sí? Entonces ahí es donde van a coincidir ahí esos dos, este elemento, ¿sí? Este elemento donde va a coincidir, este lo voy este lo voy a dejar fijo acá, ¿sí? Y aquí este punto lo voy a rotar. ¿Qué tanto lo voy a rotar? Entonces tengo que buscar el otro punto que va acá, coincidente, acá. O sea, con este radio, mejor dicho, voy a traer esta para, porque no, me toca medir los radios primero. ¿Sí? Entonces, donde coincide ese punto, entonces ahí va a estar la lista y voy a trazar esa lista. Y ahí empiezo a construirla así. Entonces yo puedo construir con triangulación, eso se llama triangulación. Yo puedo ir triangulando esos puntos para encontrar esos puntos de corte acá y mediante triangulación, pues yo voy haciendo la figurita acá. Es sencillo, no está complicado así como se ve. No tengo cuáles son las medidas aquí bien, o los elementos marcados, pero si yo los tengo marcados, pues bueno, sé dónde van a ir rotando cada uno, ¿sí? Aquí después me ubico acá, hago el otro centro acá, y aquí donde coincida con el siguiente triángulo, allá voy a poner el otro punto, ¿sí? Entonces así puedo con el compás ir trasladando estos elementos acá. Yo les aconsejaba siempre eso, o sea, de pronto que hicieran esto acá, hicieran el recorte y ¿qué hacen? Pues vienen y lo traen y lo ponen acá, ¿sí? Y ya. O sea, ahí como que no se complicaban, movían este acá, luego rotaban este acá. ¿Sí? Entonces, y como que lo ubicaban ahí, entonces como que me parecía más sencillo, pues igual les ahorraba como también más tiempo, porque ya lo tenían hecho ahí en un lado, pues lo que simplemente hacían era recortarlo y traerlo acá y dibujarlo ahí sobre ese. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejercicio, que sí tiene, digamos, todos los pasos completos. O sea, completos que es como, dice acá, sección recta y longitud real. Entonces, dice, en este prisma oblicuo tenemos los tamaños reales de los planos AB, eje, BD, FH en la vista superior, ya que se ven como filo en la vista frontal. Eso es lo único que tenemos acá. Necesitamos hallar las aristas que tiene este prisma en longitud real. ¿Sí? Es un prisma oblicuo. ¿Por qué es oblicuo? Porque su eje con su base forma un ángulo diferente a 90. Y necesitamos hallar la sección. ¿Sí? La sección es ver este prisma, ver las aristas de ese prisma como punto para hallar la sección. Entonces, primer paso. Bueno, para hallar las aristas en tamaño real, yo necesito trazar una auxiliar paralela a las aristas. Que si yo podría hacer este ejercicio por este lado, sí, también podría trazar la vista auxiliar paralelo acá y hallarlo por este lado. Entonces, por cualquiera de los dos lados da lo mismo. ¿Sí? Trazamos una vista auxiliar paralela a las aristas longitudinales del prisma para hallarlas en longitud real en la proyección de esa vista. Hacemos las proyecciones
tomamos las distancias y trazamos, hacemos el dibujo. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el prisma con las aristas todas en longitudinal. Como son paralelas, si yo tengo la longitudinal de una, voy a tener longitudinal de todas. Entonces, primer paso, que decía acá, longitudinal de todas las aristas o elementos. Aquí menciono elementos porque recuerden que en el cilindro, en este caso, los generatrices se conocen como elementos. Si aquí hay un cilindro cónico, el procedimiento sería exactamente el mismo. Plano auxiliar perpendicular a las aristas. Trazamos una vista auxiliar perpendicular, que sería perpendicular a las aristas longitudinales que están ¿qué? Ahí está como mal escrito, me quedo como mal escrito. Trazamos una vista auxiliar perpendicular a estas aristas originales que están en longitud real. Faltó. Estas aristas aquí están en longitud real. Para hallar la sección media del prisma. O sea, ver las aristas como punto. Entonces, esta auxiliar siempre va perpendicular a las aristas que están en longitud real. ¿Para qué? Para aquí voy a ver las aristas F como punto, DC como punto, HG como punto, BA como punto. Entonces, proyecciones, tomamos las medidas de la vista anexa y listo, trazamos. Entonces, eso que yo hallé aquí es como si yo hubiera hecho un cortecito perpendicular a las aristas. Entonces, voy a ver esa sección. Dice sección media del prisma. ¿Esta sección para qué me sirve? Para tomar las distancias reales que hay entre cada arista, ¿sí? La distancia que hay entre la arista FE y la arista HG. La distancia que hay entre la HG y la arista BA. La distancia que hay entre la arista BA y la arista DC, la real. Dice, pasamos las distancias de la vista anexa y unimos los puntos para trazar la sección media del prisma. Línea de desarrollo. Entonces, la línea de desarrollo siempre la voy a hacer con respecto a las aristas que están en longitudinal. La voy a hacer formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Acá. Entonces, trazo la arista formando un ángulo de 90 grados. La línea, perdón, de desarrollo. Voy a proyectar todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos de la arista, paralelos. Entonces, ese es un desarrollo paralelo. Entonces, las proyecciones todas son paralelas. Trazar la arista AB. Entonces, voy a empezar con cualquiera, pero voy a empezar en orden con la arista AB. ¿Dónde trazo la arista AB? ¿A qué distancia? Cualquiera. La puedo hacer más pegada o más alejada, depende del espacio que tenga en el papel. Entonces, la arista AB formando un ángulo de 90 grados con la línea de desarrollo. La altura de esa línea AB, pues es esta altura que tengo acá. ¿Sí? Distancia entre la arista. Entonces, voy a pasar la distancia que hay entre AB y la arista DC. ¿Cuánto es? 9.9. Entonces, la distancia la tomo paralela a la línea de desarrollo. Entonces, 9.9 lo mido acá. Y voy a trazar la lista CD. ¿Dónde voy a trazar la lista CD? Pues sobre la proyección de C y sobre la proyección de D. Distancia entre la lista DC y la lista FE, 15.7. Entonces, ese 15.7 lo trazo acá. Paralelo. Trazo la lista EF. ¿Dónde trazo F? Por la proyección de E y por la proyección de F. Distancia entre la lista FE y HG, 9.9 otra vez. Trazo la lista sobre la proyección de H y sobre la proyección de G. Y termino donde empecé. En AB. Sí, entonces, si yo empiezo en una arista, termino en esa arista. Una de las líneas, entonces sería el desarrollo de la superficie. Y si tiene tapa, entonces, pues la tapa aquí era fácil porque como las tapas aquí estaban de filo acá, pues aquí está la longitudinal acá. Entonces las tapas ya las tenía aquí en longitudinal, lo que hago es como pasarlas aquí al desarrollo. Por triangulación las paso o las dibujo en otro lado y las paso y luego las pego allá. Listo, ese es el desarrollo del prisma. El tema es muy sencillo, me parece. Digamos, pues si ya tenemos conceptos de descriptividad muy claros, este tema es muy sencillo. Acá hay uno un poquito más complicado, que podríamos verlo más adelante. Es un prisma con un corte. Pero pues aquí lo que se ve es que tiene muchas proyecciones, pero en sí el tema es muy sencillo. Entonces vamos a ver también este ejercicio como el principio y vamos a plantear un ejercicio
como primer ejercicio para este tema. Bueno, ahí pues la ventaja de estos ejercicios es que están desarrollados paso a paso y ustedes pueden visualizar. A ver, aquí que este ejercicio partía desde aquí. En el dibujo se muestra un prisma oblicuo de 5 lados, el cual presenta un corte realizado por una sección recta. Esto que veo aquí es un corte que le está haciendo una sección aquí a este prisma. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Que completemos el dibujo. ¿Dónde va a estar el punto 5', 1', 2'? Pues como eso es un prisma, todas las proyecciones van a ser paralelas. Entonces, es simplemente trazarlo. Este punto 1 va a estar oculto, este punto 3, 4 va a estar visible. Entonces, este va a ser nuestro prisma. Listo. Para hallar estos puntos de corte, ¿sí? Estos puntos de corte, pues yo trazo aristas paralelas, siempre, como es un paralelo. Ahí le va diciendo, más o menos, si completamos el prisma oblicuo en la lateral derecha mientras presionamos la arista frontal. Dice, trazamos una línea paralela a las aristas longitudinales para encontrar los puntos de corte de la sección recta. ¿Cuáles puntos de corte? El punto A, el punto M, N, el punto Q y el punto S. ¿Sí? Entonces ahí explicamos. Pues yo trato de hacer lo más claro posible con esto. Entonces para encontrar estos puntos de corte y dibujarlos acá. Luego los pasamos con proyecciones y dibujamos cómo se ve el corte acá. Entonces el corte este que yo veo aquí, cómo se ve ese corte aquí. Voy a agrandar un poquito, pero es que se... ¿Listo? Entonces aquí cómo se ve ese corte aquí. Listo, ya. ¿Eso para qué lo hicimos? Pues para ver qué corte tiene este prisma acá. Y ya el procedimiento es el mismo. Auxiliar paralela a las aristas. ¿Para qué? Para hallar la longitud real. Proyectamos todos los puntos. Aquí tenemos las aristas en longitud real. ¿Sí? Pasamos las distancias y voy a pasar el corte de una vez. Voy a pasar ese cortecito de una vez. Esos puntos de corte lo paso con aristas. Yo paso la línea paralela, busco dónde está cortando el punto y lo proyecto allá. ¿Sí? Acá. Ahí proyecto el corte y ahí el corte se ve así. O sea, es un poquito... Esto lo complica es el corte, pero pues, lo complica es porque se ve mucha línea. Pero en realidad el ejercicio es el mismo. O sea, yo tendría aquí mi prisma así, sin corte. La sección perpendicular a las aristas que están en longitud real. Y aquí tengo la sección. Esta es la sección del prisma. Entonces ahí están los dos pasos. Primero, aristas en longitud real. Segundo, sección media del prisma. Línea de desarrollo. Voy a hacer la línea de desarrollo acá. Perpendicular a las aristas que están en longitud real. Proyección. Todos los puntos. Proyecto 1, 5, 2, 3, 4, 1', 2'. Todo paralelo. Trazamos la primera arista. Vamos a empezar en la arista 1, 1'. Distancia entre aristas. Entonces, la distancia que hay entre la arista 1 y la arista 2. Esa la voy a pasar acá. Trazamos la lista de donde va la proyección de 2 y donde va la proyección de 2'. Lo mismo, ahí ya empiezo a medir distancia de ahí de 2 a 3, la distancia que hay de 3 a 4, la distancia que hay de 4 a 5, y cerramos en donde empezamos, ¿sí? Entonces, estas distancias que hay las tomo sobre la línea de desarrollo, ¿sí? Esta distancia de longitud real sobre la línea, entre 1, 2, entre 2, 3, para eso es esta sección. Ahora voy a unir las líneas. Ese sería el desarrollo de ese prisma. Si tiene tapa, pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Esta 1, 2', 5', 3', 4'. Esta tapa la voy a sacar a longitud real, a tamaño real, con una vista paralela a esta. Y esta tapa de acá, 1, 2, 3, 4, 5. Esta tapa de acá me toca llevarla a filo y después sacar la tapa en tamaño real. Entonces llevar esta, ya conocemos cómo llevar un plano a filo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, buscar una línea de longitud real. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, miren que está aquí de filo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí trazo la línea auxiliar y aquí hallo el lado. No tengo que hacer más.
como en este caso este ejercicio no tenía etapa, porque mire, ¿por qué sé que no tiene etapa? Porque mire que esta vista de acá yo estoy viendo la lista 2, 2', entonces primero la veo visible y después la veo invisible, entonces quiere decir que aquí no hay nada, entonces no hay tapa, entonces no lo voy a hacer solamente el desarrollo. De este ejercicio que era lo importante, el corte, la verdad, o sea, pasar este corte que yo quité aquí, ¿sí? Este corte que yo veo aquí, ¿cómo lo veo aquí en el desarrollo? Entonces lo veo así, así, así y así, entonces veo ese huequito ahí. Ese sería cuando yo arme esa figura, pues debería llevar un huequito ahí. Entonces, eso que estoy haciendo ahí es, por ejemplo, si yo a esta figura, por ejemplo, le hiciera un corte. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pasara, vamos a hacerle vamos a ponerle aquí, pero un momentico, ponemos esta figura como alineada con esto. Bueno, entonces mire, yo estoy viendo esa figura a hacerle un corte. No, dejémosla como estaba porque ya tenemos aquí la vista así. Mira, aquí está esta vista de acá es esta figura. Entonces voy a hacer, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este ejercicio? Entonces estoy viendo una figura que puede ser como un sólido cuadrado que pasa por aquí y corta la figura así, bueno, no tan grande. Eso es lo que estoy viendo ya. En el dibujo, sí, una figura que pum, y ahí corta la figura y entonces voy a hacer ese corte. Sí, ahí lo estoy viendo en 3 dimensiones, de ahí le hice, esta figura le hizo este corte. Sí, ahí, a eso. Le hice ese corte así. Entonces, si yo voy a hacer el desarrollo de eso, pues entonces, ¿cómo se va a ver ese desarrollo ahí? Ese corte puede ser así hueco o puede ser con tapas, no sé, pero en este caso vamos a dejarlo hueco. Y le voy a decir que la desdoble. Entonces, mira, aquí él me hace ese desdoble, pero lo unimos mejor. Entonces aquí voy a quitarle esto. Mire, esta que va aquí. Esta puede ir acá. Esto es el cuadro. Parece más largo. Sí, entonces ahí, el desarrollo de esa figura es este. Entonces tiene un corte acá
Entonces, bueno, ese corte, ¿cómo lo llevo allá? ¿Cómo lo llevo ahí? ¿Cómo se ve ese cortecito acá en esta figura? Ese ejercicio, pues, es este. O sea, esta figura tiene un corte acá, pues, ¿cómo lo veo en el desarrollo? ¿Cómo veo ese corte en ese desarrollo? Bueno, les puse un ejercicio ahí también en el Teams que dice, bueno, entonces esos primeros son de prisma. Después, en la otra clase, mañana vemos pirámides. Y aquí dice ejercicios clase, problema 1. Entonces, este es el problema 1. Aquí sí me queda difícil, pues no imposible tampoco, pero sí difícil de pronto pasarle las medidas, porque es que aquí, entonces, aquí tenemos dos opciones. Pues, la primera es que de pronto ustedes puedan imprimir ese ejercicio. La segunda, que de pronto hagan como una captura de pantalla y lo calquen. Igual, ¿qué es importante aquí? Todas las aristas deben ser paralelas. Paralelas. Es un prisma, entonces todas las aristas son paralelas. Aquí que me dan un prisma que es oblicuo, sin tapa en este caso, pero si quieren hacerlo con tapa, lo hacemos con tapa, para que vean cómo ponemos la tapa. Y, eh, y ya, entonces me dicen, haga el desarrollo iniciando en la lista 1, le dicen a partir de cuál inicie, pues para que nos quede todos igual. Siguiendo el orden numérico, o sea, vamos a ir de la lista 1, 1', a la lista 2, 2', luego a la lista 3, 3'. Ese sería el primer ejercicio. Aquí lo tengo. Bueno, aquí tengo, pues como ya lo hice con el otro curso, tengo como el esquema básico de cuál es el desarrollo. Aquí tenemos el ejercicio, entonces yo lo puedo desarrollar. Vamos a quitarle esto y volver a hacerlo aquí para que. Bueno, entonces el ejercicio es este prisma. Entonces, lo que les digo, yo puedo hacer el ejercicio a partir de cualquier. O sea, yo puedo trazar esta paralela aquí a esas aristas y hallar la longitud real acá, o lo puedo hacer por este lado y trazarlas acá. Eso cualquiera. Me dice que empieza a partir de la arista 1. Entonces, bueno, voy a pasar la distancia de la arista 1. No voy a pasar la de la 5, sino la de la 1. Entonces, la arista 1. En este caso, la arista 1, 1'. Entonces, aquí me dice que 1' es a tal distancia, entonces voy a pasar esa distancia acá. Profesor, para las medidas, ¿cómo hacemos? ¿O simplemente, o solo lo podemos imprimir? Y yo veo como fácil incluirlo porque es que para las medidas, a ver, igual, pero ahorita les saco estas medidas, a ver, es que son muchas medidas, porque todos esos puntos, y aquí, ¿sabe qué les puede servir? Pues de pronto les voy a dar unas medidas como generales, pero aquí lo importante es que localicen esos puntos y tracen esas paralelas, ¿sí? Entonces, les puedo dar la medida, digamos, de 1, 2, a cuánto está de acá, y cuánto está este punto acá, qué distancia, y el resto, pues, trazamos las paralelas, ¿sí?
Ya miramos, listo. Entonces, iba a mirar una cosita acá y ya, como para planteársela. Bueno, entonces voy a pasar la medida del punto 1, ¿sí? Dice que 1 está a 20, 21, casi a 22. Entonces voy a proyectar el punto 1 acá. Voy a poner ese puntico de guía acá. $22, casi 22. Entonces debe estar como por ahí. Ahí sería el punto 1. Y el punto 1' está a 44, casi 45. Listo, ahí. Ahí va a ir la lista 1', ¿sí? Sí, pero ¿cómo va a estar la lista 5'? Va a estar paralela. O sea, esta lista de acá, 5', va a estar paralela, obviamente. No la veo paralela. Pasando la media mal, pero a ver. Unos 3, 4, 44. Y acá está a 22 casi. Sí está bien, ¿no? Sí, porque ahorita pasé la otra medida mal. Sí, entonces, por ejemplo, 5. 5, ¿dónde está la fracción de 5? 5 está aquí a casi 11. Así es que está mal, pasé mal esa medida. Está aquí a casi 11, ese está acá. Ahí está el 5. Entonces, ¿dónde va a estar el otro 5? Va a estar paralelo. Si yo pusiera esta línea acá, el otro 5, aquí va a salir la fracción de 5'. 5'. Ah, es que 5' el que está. ¿Qué? Estoy pasando las distancias al revés. Cinco, aquí está 5. Casi está a la misma distancia de 1. ¿Okay? Entonces, todas las proyecciones van a ir ¿qué? Paralelas ahí. Todas las aristas van a ir paralelas. Ahí yo las voy a ver, todas las aristas van a estar aquí en longitud real. Luego, la siguiente vista, ¿cómo va a estar? La siguiente vista, estas son las aristas en longitud real. Lo siguiente, la vista para sacar la sección. Entonces aquí saco una perpendicular a las aristas que están en longitud real. Y voy a proyectar venga, voy a hacerlo otra vez. Voy a proyectar ese punto 1', todos los puntos los voy a proyectar acá. Y aquí voy a pasar la distancia. ¿Cuánto mide esto? De 1, 43. Entonces aquí voy a ver
Aquí va a estar 1', 1 como punto, ¿sí? Y aquí voy a ver 5', 5 como punto. Todas las aristas las voy a ver ahí como punto. Y aquí voy a tener la sección. Entonces aquí va a tener la sección media. Listo. Ya tengo aristas longitudinal y sección media. ¿Dónde voy a trazar la línea de desarrollo? Entonces la línea de desarrollo la voy a trazar siempre perpendicular acá, perpendicular acá. A las aristas que sean longitudinales, esa va a ser mi línea de desarrollo. Ahí, línea de desarrollo. Y ahí voy a hacer las proyecciones de los puntos, de todos los puntos paralelas. Entonces voy a proyectar el punto 1, el punto 1', el punto 5, todos los puntos los voy a proyectar ahí. Y las distancias las tomo en la sección y aquí saco el desarrollo. Alguien puede decir, bueno, y si no tengo espacio en la hoja, ¿es posible hacer esa línea de desarrollo en otro lado? Sí se puede hacer en otro lado. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Pues que esta línea 1', ¿cierto? Entonces, digamos, esta línea 1' mide, la longitud real de esa línea es 49, ¿cierto? 49. Entonces, ustedes vienen acá, trazan una línea de 49. Esa sería mi línea de... Pues aquí sería el punto 1. Y aquí estaría el punto 1', ¿cierto? Acá. ¿Y cómo va a ser la línea de desarrollo acá? Pues perpendicular a esta línea que acabé de trazar. Esta es mi línea de desarrollo. Y lo que voy a hacer aquí, pues entonces lo hago aquí, en donde tenga espacio. Yo prefiero hacerlo siempre ahí, donde tengo esto, pues para no volver a tomar medidas y es más fácil hacerlo acá y hacer las proyecciones acá. Pero a veces lo hacía uno porque, bueno, no Profe, tengo entonces espacio en la hoja. cuando ¿Cómo? lo hagamos nos va a quedar diferente por lo que usted tomó 5 y no 5'. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, bueno, espero que mirar. No lo entendí la pregunta. Profe, que si cuando lo hagamos nos va a quedar diferente por lo que usted tomó 5 o sea, la medida de 5' donde va 5. Tendré que ya revisar eso porque es que esta medida de 5. Ah, es que esta es la medida de 5. No, sí, con razón. Sí, no, tiene que darles igual. Es que yo estoy pasando mal la medida de 5, ¿no? Acá es, la medida de 5 es 44, casi 45. La medida de 5, no, esa no es ahí, no. Ese 5 no va ahí, sí. Va ese. El 5 va acá, ¿no? Y el 5', pues ahora sí. 5' estaba, ¿cuánto? Casi 11.
Ah, es que yo pasé mal la medida de 1'. Con razón, sí, porque me está dando así. Yo pasé mal las medidas. Sí, porque si no, no quedarían paralelas. Sí, sí. Con medida pasé mal. Ah, es que yo pasé mal fue la medida de... Ah, eso me fue al revés, ¿no? Sí, sí, la suma al revés. La puse al revés. Esto no va para este lado. Con razón. Esto va mal. Esto no va así. Van es al revés las medidas. A ver, esto está casi 11. Sí, sí, porque van para el otro lado. Entonces aquí está 5'. Esto ahí. Y la medida de 1', 21, 20, casi 22, está de 1'. Que yo la puse mal acá, con razón. Aquí va 1'. Y la medida de 1, que está casi a la misma distancia de 5, que es 45, casi 45 también. Sí. Entonces aquí está 1. Aquí está 5. Entonces, ¿cómo van a salir? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir la vista? Va a salir paralela, perpendicular. Acá. Ahí va a estar. Listo. Estas proyecciones, vamos a pasar a de 1. Proyectamos 1 allá. Y allá vamos a tener, ¿cuánto estaba 1? A 42, pues 43. Ahí está 1, 1'. Y ahí pasamos, aquí va a estar la sección, aquí sí va a estar la sección, ahora sí. Y la línea de desarrollo, entonces la trazamos acá. Y ayer, en el curso de ayer quedó al revés, entonces, y quedó grabado a completar. La línea de desarrollo va hacia allá. ¿Listo? Va hacia allá.
Claro, que con los animales a medir ciencia, ¿por qué pasa eso? Tiene que quedar claro, todas paralelas acá, todas paralelas. Profe, ¿la sección media se puede hacer hacia la parte de abajo? Sí, también, pero le quedaría como por acá, ¿no? Sí. Sí, no hay problema, sí. Pues sí, desde que uno tenga orden no hay problema, porque aquí le va a quedar como por aquí. No le queda tan montado. Puede hacerlo por este lado, entonces. Y lo que les digo de la línea de desarrollo, pues la pueden mover del papel y trazarla en otro lado, pero pues es mejor hacerla ahí como de una vez para no tener que pasar medidas. Entonces, esta arista, entonces cuando trazamos la línea de desarrollo, entonces esta arista de aquí, la 1,1', la vamos a pasar acá, ¿sí? Sobre la misma proyección, ¿no? Pero la proyectamos bien. Entonces, esta la vamos a llevar acá y ahí vamos a empezar a hacer el desarrollo, ¿sí? Aquí solo tenemos las aristas en el titular. Aquí vamos a empezar a hacer el desarrollo pues, a partir de la lista 1,1', que es la que nos piden. ¿Listo? Ahí empezamos a hacer la lista, la medida que hay acá. Aquí en la sección media la encontramos, la lista que hay entre la lista 2 y la 3, acá, la que hay entre la 3 y la 4, acá, todas ahí están ahí en la sección media. Listo, ¿cómo vamos a nombrar ese ejercicio? Así, desarrollo paralelo prisma. Desarrollo paralelo del prisma. Primer ejercicio pues, que habría ahí en la carpeta. Creo que vamos a hacer 3. Uno de desarrollo paralelo de prisma, uno de desarrollo convergente que puede ser de una pirámide y un desarrollo de un cono. Y listo. Entonces tendríamos 3 ejercicios para el trabajo en clase. Entonces la otra semana, el jueves de la otra semana que terminamos, hacemos el cuestionario y bueno, vamos a mirar cómo evaluamos esto, ¿no? Pero no lo veo muy complejo. Pues lo que alcanzamos a ver, pues lo podemos evaluar muy sencillo. Bueno, voy a parar la grabación para que no quede tan larga.